papás, de la idea de tus abuelos, de la idea de tu familia. Tu nacimiento natural no va a detener el proceso sobrenatural de tu nacimiento, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que esta mañana tú puedas salir de este lugar determinada y determinado de lo que tú eres en Dios. Ningún gigante te podrá hacer frente si tú hoy decides salir acompañada del mejor matagigantes de la historia, que está hoy aquí. Y le vamos a dar un aplauso a ese Rey grandioso, Rey de Reyes, que te llamó, te creó, te formó con un propósito especial. Y en el Salmo 139, hoy vamos a hablar algo de David, pero en el Salmo 139, quiero que lo busque ahí, el Salmo 139, 16, dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena y despierto y aún estoy contigo. Dice ahí el 16, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Dios ya había pensado en ti. Desde antes que tú fueras una idea de tus papás. Y ese David, del cual está reconociendo hoy a Dios eso, es ese pequeño niño de 17 años del cual vamos a hablar en este momento. Pero imagínate, cuando él escribe esto, ya había pasado toda la historia y él reconoce, como podemos hoy reconocer tú y yo, que no somos un accidente, que tenemos un valor, que no estamos derrotados, que no somos rechazados, que no somos nada más algo, dice un pastor, ¿verdad? Que no somos una bola de carne con ojos caminando por las calles de San Luis Potosí. Eres algo más que eso, mucho más valioso de lo que tú te puedes imaginar. Y quiero que busquen en sus Biblias, Primera de Samuel 17, y vamos a leer un poquito de esta historia, y vamos a empezar. Dile que está ahí a tu lado, prepárate porque Dios te va a hablar, y abre tus oídos para que le escuches. Abre tus oídos para lo que Dios quiere hacer. Y vamos a hacer una oración. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, el que traiga hoy una palabra fresca y una convicción a cada corazón, y que todos los que estamos hoy aquí, podamos tomar la victoria en nuestras manos y podemos declarar que tú, Señor, eres más grande que mi situación, que mi circunstancia y que mis problemas, y que en ti soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer Primera de Samuel. Y nos vamos 17 del 4 al 11. ¿Tienen ahí ya sus Biblias? Y dice ahí: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos.
Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y vamos a pasarnos al 32 del mismo 17. Una vueltecita ahí. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Pasémonos hasta el 40. Y el 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo pues el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. ¡Wow! ¡Qué declaración! Me impactó esta declaración. Cuando lo ves de una manera y platicas la historia a los niños en la clase, les hablas de David y del gigante, y sabemos que un gigante enorme, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios nos explica cómo era Goliat. Era un experto en la guerra. Nadie podía hacerle frente, todos le tenían miedo. Procedía de una familia de gigantes, altos, fornidos, pero feos, peludos, no sé, pero tenía, por decirlo así, algunas cualidades de guerra. El rey Saúl, que era el que estaba al frente, ¿verdad?, de todo del ejército de Israel, él había ganado muchas guerras, había tenido muchas victorias, pero le tenía miedo a Goliat. ¿Y cómo te puedes imaginar que en el versículo 32 dice, cuando él viene y le dice: no te preocupes, el rey le dice a un niño de 17 años, ok, entonces ve tú, le suelta el poder. Imagínate que el presidente, a un niño de 17 años, que está en la secundaria: está bien, tú ve y diles al pueblo. ¡Qué difícil! Quiero que escuchen lo siguiente. Durante más de 40 días, un gigante abusivo tenía atemorizado a todo un ejército. Los invitaba a pelear, como sucede con el bullying en las escuelas ahora. El grandulón se aprovechaba de los más chicos
y los atemorizaba, ¿verdad? Porque eran como niños. Por 40 días se burló del ejército del pueblo de Israel. Por 40 días se burló del aterrorizado rey Saúl. Por 40 días los soldados más valientes fueron opacados por las palabras, los gritos y los desafíos de un hombre de casi 3 metros de altura, y por 40 días se burló de Dios. Hasta que llegó el día 41, hasta que llegó David. Inesperadamente todo cambió ese día. Mientras que nadie podía hacerle frente al gigante abusivo, un joven de apenas 17 años lo enfrentó. Solamente le tomó unos minutos para acabar con él, y los problemas para el rey Saúl y su ejército se terminaron, por lo menos en esa batalla. Un hombrecito por el cual que nadie daba por él ni un cacahuate carbonizado, los libró. Se enfrentó al gigante Goliat, ese grandulón que se burlaba del pueblo de Israel y de su Dios. David no iba a permitir más burla, más derrota, más provocación, ni más vergüenza. Habría que enfrentar al gigante, y él lo hizo. Se abalanzó hacia Goliat, y éste a su vez arremetió contra el joven, a quien primero maldijo y luego se burló. David tomó una piedra, la puso sobre el pedazo de cuero que había entre sus dos cuerdas que formaban la honda, el aire chifló, la piedra salió de la honda con descomunal velocidad, que se incrustó sobre el cráneo del gigante. Aquel gigante cayó, cuán grande era, y luego con su propia espada David le cortó la cabeza para darle el golpe final a Goliat. Quiero que te imagines en este momento cuáles son tus mayores gigantes. ¿Qué te está atemorizando? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué vas a hacer? 40 días con el terror. Quiero que durante la charla puedas empezar a imaginar cuáles son aquellas cosas que me están provocando alguna angustia, algún temor. ¿De qué tamaño son? No soy muy buena para calcular, pero de aquí de donde estoy, ¿hasta dónde serán 3 metros? ¿Alguien tiene más o menos una idea? ¿Como a la mitad? ¿De aquí a la mitad? ¿Dónde está Betty? Quiero que venga. Ven, Betty. Imagínense que nosotros somos Betty. Betty es David. Dice la palabra que David era chiquito, guapito, así como la Betty, de ojos verdes, ¿verdad? De pelo rubio, así, ¿verdad? Entonces, ven, Betty, párate aquí tantito. ¿Alcanzan todos a ver? Miren a la Betty. Es un poquito más para acá. Es hasta aquella, como a la mitad. ¿Con qué podremos señalar? Pero bueno, pongámosle que alcanzan a ver esa mancha como morada. De aquel tamaño era Goliat. A ver, Raúl, ven, párate al lado de Betty. Yo creo que todos están más altos que Betty, ¿verdad? A lo mejor no se nota mucho, pero si le ponemos a Raúl, si se pone Raúl mis tacones de 15 centímetros, pues va a crecer un poco más. Y se va a ver más grande. Y yo creo que cuando una persona es más alto que tú, como que de repente te impone, ¿verdad? Y luego imagínense lo feo, barbudo, gritón, peleonero. No estoy diciendo ninguna característica de mi marido, no. Porque él es puro, santo, virginal, él no hace nada, ¿verdad? Es solamente un ejemplo. Pero imagínate, ¿cuál es aquella persona? Gracias. Quiero que te imagines como una persona pequeña tú. ¿Y de qué tamaño estás visualizando
tu gigante, ¿cómo lo ves? Me acuerdo que mis hijos, cuando eran pequeños, una vez me dijo mi hijo, mamá, es que quiero que vengas a mi cuarto porque hay un monstruo. Y ya estaba todo apagado. Y digo, ¿y dónde está el monstruo? Abajo de la cama. Pero cuando apagamos la luz, el monstruo se sale de la cama y se ve así grandote. ¿Y qué podemos hacer? Deja la luz prendida, porque cuando la luz está prendida, el monstruo se hace chiquito. Y siempre recuerdo eso, cuando la luz se apaga, cuando está la oscuridad, cuando viene el problema, cuando viene todo lo que nos rodea malo, porque siempre pasa de noche. ¿O verdad que se ve que todo está en oscuridad? Porque, y te enfermas en la oscuridad, pasan situaciones difíciles en la oscuridad o los problemas se ven más difíciles de noche. Pero cuando viene la luz, las cosas lo ves más pequeño. Pero cuando has estado con el problema durante 40 días y te lo están gritando, te lo están diciendo, todos enfrentamos gigantes y algunas veces por más de 40 días y de hecho hay muchos casos por más de 40 años que hemos estado enfrentando gigantes. Y ahí entra el sentimentalismo o el deseo desmedido de quedar bien con todos, o tal vez nuestro gigante pueda ser una adicción, una relación tormentosa. ¿Cuál es tu gigante favorito? ¿A quién se parece ese gigante aparentemente invencible que tienes? Y dice aquí el pastor, ¿verdad? ¿Será Godzilla? ¿O la gelatina de limón que es el Hulk? ¿El Kraken? ¿El tiranosaurio Rex? ¿O King Kong? O tal vez, y fíjense esto, o tal vez un gigante que no sea tan grande, pero que tiene un superdominio sobre ti. A lo mejor el gigante es pequeño, pero te domina. Es aquí donde tenemos que mirar al cielo, pues nadie es más grande que Dios. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, levante la mano quien tiene una situación difícil o ha pasado por una situación difícil, por una prueba, por un desierto. Y se los vuelve a preguntar las dos manos, los pies, todo. Que a veces no sabemos cómo hacerle y cómo vamos a enfrentarlo. Y luego le platicas a alguien más y te dices, ese problema ni es problema, porque el otro tiene otro gigante mayor. Pero cuando tú tienes un gigante, por más chiquito que sea, aunque la demás gente lo vea pequeño, tú lo ves enorme, que no vas a poder, que te está dominando, que no hay nadie que te pueda sacar de esa situación. Lo vemos experto en el problema, pensamos que hay muchas cosas y nos está atormentando. No sé cuántos gigantes estás preparando llevar contigo para el siguiente 2019. No, muchachos. Nosotros tenemos que determinar que este año que va a terminar ya, los gigantes se quedan atrás. Porque yo voy a ir obteniendo victorias. Yo oraba al Señor algunas semanas, la semana pasada, y yo le decía al Señor, Señor, necesito que me des una dirección. Estoy en una guerra, estoy en una lucha, entro a una, salgo a otra, lloro, me deprimo, ¿verdad? Necesito tu dirección y necesito una palabra para mi vida y para mis discípulas. Y Dios me dijo, yo voy a traer salvación a tu apellido. Y eso confrontó mi corazón, porque yo quiero ver que para el siguiente año, mi familia que no conoce a Dios, estoy orando por un sobrino que no conoce a Dios, y yo voy a orar y estoy guerreando para que él conozca a Dios, para que mis primos, mis tíos, mis amigos y mi hijo conozca a Dios. Dios va a traer salvación a mi apellido y a tu apellido si tú quieres. Pero tenemos que vencer al gigante. Tengo que vencer la pena, tengo que vencer la vergüenza, tengo que vencer mi temor para poder tomar la victoria. Y lo más importante es que no lo voy a hacer
sola. No lo vas a hacer solo, ni sola. El matagigantes, el experto, el mejor, el máster está contigo. Solamente tienes que voltear y decirle, yo no puedo. Yo tengo 17 años, soy chiquito, soy Betty, no puedo con eso. Pero el experto sí puede. Pero tienes que querer llevarlo contigo. En este mundo y en nuestra sociedad empezamos a ser a veces muy independientes. Yo puedo, no te necesito, yo voy sola, yo hago solo. Y no. Mi hija fue el año pasado a España y yo le preguntaba, ¿qué fue lo que más te gustó de España? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención? Y ella me dice, me quedé muy sorprendida, mamá, que los hombres no son ayudadores. ¿Cómo? Las mujeres se han encargado de que no necesitan a los hombres, entonces los hombres no ayudan. Yo espero que aquí haya caballeros y derriben eso. ¿Por qué? Porque las mujeres traen cosas, nos andamos cayendo, pero como somos bien machas, no necesitamos a los hombres. Y así es en ese país. Dice, yo no podía bajar la maleta. Y así varios hombres así viéndome. Y yo así, ayúdenme. Nadie. Porque se encargaron de que ellas pueden hacerlo solo. Y a veces en lo espiritual, nosotros hacemos lo mismo. No, Señor, ya estoy capacitado, yo ya sé, yo ya puedo, no te necesito, Señor. Yo te voy a poner unas cachetadas a este, yo puedo, ya soy bien macho, yo ya sé perdonar. Y Dios, ok, hágalo usted. Y cuando no podemos, entonces ya como volteas a decirle, Señor, ayúdame. No, porque también somos bien machos para decir que nos equivocamos. Y el matagigantes, ahí está, esperándote. Nosotros tenemos que empezar a depender más de Dios y menos de nosotros. Nuestra fuerza, mi fuerza y tu fuerza no es suficiente. Podrás saber muchas cosas, podrás tener muchos valores, puedes tener un propósito grande, pero tú y yo sin Dios no somos nada. No eres nada. Quien te dé el valor, quien te llama, quien te unge y quien pelea por ti, es el que te da la fuerza, la vitalidad para que lo hagas. Por eso, Dios dice que no vamos a estar solos. Por más grande que sea el gigante con el cual tú estés batallando en este tiempo, no es más grande que aquel que dio su vida por ti. Ninguno es más grande, ningún problema, ninguna circunstancia, nada es más grande que Jesucristo. Cuando tú puedes visualizar eso aquí, tu problema es grande, sí. No hay dinero, estás pasando por adicción, estás pasando por problemas, por ira, por coraje, por resentimiento, por falta de perdón, por dolor, por lo que tú estás pasando. Eso se queda chiquito comparado con lo que Dios es. Visualízalo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi gigante? ¿Con qué no puedo? Y ahora ve la grandeza de tu Padre Celestial. Esto lo va a aplastar. Tú puedes hacerlo. Cristo lo va a hacer por ti. El poder de los gigantes es el poder de Goliat. ¿Tenía poder Goliat? ¿Tenía fuerza? ¿Tenía astucia? ¿Podría ser capaz de haber derrotado a todo el ejército de Israel y a Saúl? ¿Lo podía haber hecho? Claro, lo podía haber hecho. El gigante tiene poder. Tiene poder, no lo vamos a poder negar, pero es más poderoso aquel que te ha ungido,
que te ha levantado, que ha creído en ti, que te levanta, que te tiende la mano, no importa cuántas veces hayas fallado. Es interesante ver que le dice David a Saúl, yo puedo vencerlo, porque cuando venía un león, cuando venía un oso, con estas ovejitas que yo tenía aquí, yo salía, peleaba, lo mataba y huía y defendía a las ovejas. David comparaba a Goliat con un león o con un oso. ¿Quién había visto a David pelear con un león o con un oso? Nadie. Las pruebas que hemos pasado, porque hemos pasado pruebas y hemos obtenido victorias, ¿sí o no? También. Las pruebas que hemos pasado en secreto, tus leones y tus osos te están preparando, te han preparado para enfrentar al gigante Goliat en Cristo. La prueba no ha venido sola, te prepara, te capacita. Por eso a veces Dios nos pasa por eso. Y eso te da seguridad. Para compartir, para dar y para decir, yo ya pasé esto. Ya lo pasé porque Dios me ayudó. Dios me dio la fuerza, Dios me dio la vitalidad. Lloré, pataleé, pasé. Pero lo logré. ¿Por mí? No, por Él. ¿Sí o no? Por Él. Tus pruebas y también tus derrotas. Me gustó ayer lo que dijeron en la cumbre y lo tomé para mi vida. Y te lo quiero compartir así. Va a haber fracasos en nuestra vida. Y decían ahí, no digas fracaso, porque fracaso es una palabra dura, fea, como derrota. Di oportunidad. Lo que has perdido fue una oportunidad, porque Dios te va a dar más. Vino un fracaso, vino una pérdida, vinieron cosas. No importa, va a haber mejores cosas, va a haber más, va a haber más, va a haber más. No fracasaste, creciste. Y en Cristo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántas veces hemos perdido una batalla con un gigante? Con la ansiedad, con la depresión, con el dolor, con la tristeza, con la amargura, con el resentimiento. ¿Cuántas veces hemos perdido? Muchas. Pero también nos está capacitando para decir, ya no más. No vamos a poder evitar eso, pero sí vamos a poder saber que en Cristo yo puedo más. Y me voy a levantar de la tristeza, me voy a levantar de la amargura, me voy a levantar porque el matagigantes está conmigo. El poder de los gigantes nos van a intimidar. El miedo se va a apoderar de nosotros. Nos damos cuenta de que no podemos vencerlos. Y la sola idea de tener que vivir con el gigante un día más, un año más, nos llena de pánico y nos preguntamos si ese sufrimiento es lo único que hay en el futuro. ¿Cuál es tu gigante? ¿La enfermedad? Hay enfermedades que son enormes. Las pérdidas. No importa el tamaño del problema. El poder y la fortaleza siempre van a ser mayores de parte de Dios. Número 2, ¿qué hace el poder del gigante? Nos desmoraliza. Nada hay tan dañino como la pérdida de las fuerzas y del ánimo para seguir luchando. ¿Te has sentido así? Ya no quiero más. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasó esto? Yo he dado esto, viene la decepción, la traición, ya no puedo. Y la moral por los suelos. Las fuerzas se agotan, te cansas. Al perder la vitalidad nos invade la tristeza o a veces hasta la envidia de ver a otros que están venciendo a sus gigantes y tú no puedes. La pérdida del ánimo para seguir peleando nos lleva a una derrota definitiva.
El poder del gigante nos inmoviliza. La turbación del rey Saúl y su ejército era tal que los llevó a paralizarse y dejaron de avanzar. Y se quedaron estancados en ese valle. Los gigantes que nos han abatido tienen, o nos están moviendo o estamos en circunstancias difíciles, tienen la capacidad de inmovilizarnos. Te quedas bloqueado. ¿Qué haces ante la pérdida de un ser querido? ¿Qué haces ante la pérdida de un trabajo? ¿Qué haces ante la pérdida del matrimonio? Ante la pérdida de un hijo. ¿Qué haces? Te paralizas. Los de repentes de la vida nos paralizan. No estamos preparados para los de repentes de la vida. Tenemos todo acomodado, todo bien. Voy a hacer esto, voy a caminar así, voy a hacer allá, me va a ir. Todo preparamos. Y cuando Dios sopla poquito y se mueve todo, no sabemos para dónde ir. Nos paralizamos, tenemos miedo. Pero sigue habiendo vida en Cristo Jesús. No termina allí, sigue más, sigue más, sigue más. El año pasado yo fui a compartir a Oriente y compartí acerca de los hijos y bajándome yo creo que del púlpito llegó la prueba en mi vida. Y yo dije, no voy a volver a compartir. Tú me das la palabra, Señor, tú haces que yo vaya y comparta, pero esto es mayor que mis fuerzas, no puedo. No puedo. ¿Cómo voy a hacer algo que yo misma estoy compartiendo y no lo puedo hacer? No veo esperanza, no veo propósito. ¿Qué hago? Me paralicé. La amargura llenó mi corazón, la tristeza, la decepción. Y no sabes qué hacer. Pero Dios me dice, sigue habiendo vida. No te amargues. Porque si te amargas, cuando venga la victoria, no vas a poder disfrutarla. Entonces todos pasamos por pruebas. Todos podemos tener esa empatía de decir, yo estuve allá, estoy en tus zapatos, te entiendo. Pero también podemos compartir de que el matagigantes, cuando viene, destruye, corta todo de tajo. ¿Es difícil? Sí es difícil. Sí es difícil. Pero Dios es experto en levantarnos para ver que Él tiene grandes cosas para nuestra vida. El poder de los gigantes nos hunden. Habían perdido la batalla y todavía ni siquiera entraban a ella. A veces nuestras propias, no, pero ¿para qué le hago la lucha si ya todo está perdido? Ni siquiera has dado el primer paso y ya dimos todo por perdido. Inténtalo otra vez. Da el paso otra vez, no te quedes hundido. Esto los llevó a vivir bajo temor y olvidaron lo que Dios era capaz de hacer. Ya no se acordaban de Dios que abrió los mares y destruyó el ejército egipcio. Quedaron tan profundamente hundidos que habían perdido la capacidad de ver a Dios. El gigante busca esto. Que tú dejes de ver a Dios. Porque solamente te enfocas en el problema, solamente te enfocas en el gigante. Y aunque te sepas los textos, y aunque te sepas y vas a la célula y compartes y te sabes el Salmo 23 y el 91, no lo tomas para tu vida. Y eso es lo peor. Porque ya qué más te decimos. Cuando sabes, ¿va? Pero Dios está aquí para hoy decirte, yo voy a derribar a tus gigantes. Deja que Jesús enfrente tus gigantes. Y si vas a enfrentar a tus gigantes, número 1, no vayas solo. Lleva al matagigantes contigo. Al experto, al que va a ganar la batalla por ti, al que solamente le vas a decir, mira, me están diciendo cosas, Señor, me están bulleando o burleando. Me están diciendo, Padre, pero yo los bendigo, yo los perdono y, Señor, te los entrego en tus manos. Haz con ellos lo que tú quieras. Y entonces el Señor va a decir, hazte a un lado, porque ahora me toca a mí.
Y el que se burló, el que te rechazó, el que te hizo mala cara, todo lo que para ti era un problema, el Señor le va a cortar la cabeza y Él te va a llevar a la victoria, porque Él quiere verte a ti victorioso. Por eso tienes un propósito. El propósito de Dios es no vernos, es que estemos vencidos. No, entonces ¿para qué nos llamó? Afuera es donde hay gente que cree que puede, pero sin Dios estamos derrotados. Y a veces aún en nuestra propia derrota, aunque aún nosotros nos sintamos derrotados, en Cristo somos más que vencedores. Ese es el Dios que te quiere llamar. Llévalo contigo. Si vas a enfrentar a tus gigantes, no vayas solo. Lleva al que no le teme a los gigantes. Si vas a enfrentar a tus gigantes, no vayas solo. Deja que Jesús los enfrente. Ni los enfrentes solo tú, porque tú no eres David. Tú y yo no somos David. Tú y yo tenemos otra personalidad. Pero si Cristo está contigo, tú vas a poder hacerlo. En la lucha contra los gigantes de tu vida, Jesús es David quien los enfrenta. Ese es el cambio ahora de la serie. Siempre hemos visto a David como el que lucha, como el que gana. Pero ahora, si nosotros somos esa perspectiva y podemos tomar esta perspectiva de decir, el que va a pelear por mí, yo soy el ejército. Yo estoy atemorizado. Yo no sé qué voy a hacer. Pero va a llegar David. Ese Jesús, quien dio su vida por ti. Y que dice, no te preocupes. Yo ya vencí la muerte. Yo traigo palabras de vida. Yo traigo esperanza. Yo traigo paz. Y todo lo que se levante en tu contra está vencido. Porque nada te va a poder hacer frente. Yo soy el capitán. Yo te defiendo. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo tiene un niño pequeño cuando el papá está al lado? ¿Ninguno? Tú eres ese niño pequeño y hoy Dios quiere abrazarte. Confía en lo que Jesús es. Jesús es totalmente competente. Jesús es plenamente abundante. Jesús es absolutamente suficiente. Y si aún dudas de eso, checa lo que dicen las Escrituras en Romanos 8, 28 al 39. Y dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, solo dos cosas les ayudan a bien. Solo una cosa les ayuda bien. No, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú eres un propósito y estás llamado por Él. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que escogió, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por ti y por mí. Hay una palabra en la Biblia que dice que le dice Dios a Pedro, Satanás ha venido a pedirme te ha pedido a ti para zarandearte. Y el enemigo nos ha zarandeado. ¿A poco no? ¿Sí o no? Sí, nos ha zarandeado. Pero el que nos ha predestinado, el que nos ha justificado, el que nos ha llevado a la victoria, nos ha sostenido. Bien zarandeados, pero bien cimentados en Dios. No importa el aire, no importa cuánto el aire te mueva,
Lo importante es la raíz. ¿Dónde estás sostenido? Y si estamos sostenidos en Dios, nadie nos va a poder arrancar. Y dice ahí, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la tribulación, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni la depresión, ni la pobreza, ni la tristeza, ni la ansiedad, ni el dolor, ni la preocupación te podrá apartar del amor de Dios. Nadie te puede apartar del amor de Dios. Y ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Nada, aquí se encierra todo. Nada te podrá separar del amor de Dios. Jesús es el matagigantes por excelencia. Y si tú confías en ello, nada te va a separar de su amor. La victoria está ganada. El gigante está vencido. Ponlo delante del matagigantes. Acomódalo. Pon ese gigante que te está atormentando de pechito para que Jesucristo venga y lo derribe. Y tú, ni un pelo se te va a caer. Tú digno y firme, como dice el gladiador. Firmes y dignos en Cristo Jesús para tomar las victorias que Él tiene para tu vida. Amén. Póngase de pie, por favor.